Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a METIC pues por darnos la oportunidad de introducir una mesa tan interesante. Como veía la encuesta anterior, pues ya veíamos que había dos grandes sectores donde la audiencia ponía su énfasis y uno de ellos pues, es este, ¿no? A mí la verdad que me toca la parte fácil, luego ya escucharé a mis compañeros, algunos de los cuales pues conozco hace muchísimos años y hemos trabajado pues, los solo 22 añitos que llevamos, o al menos yo, en la sanidad pública, ¿no? Mi idea principal en estos 10 minutos que tengo para presentar la mesa no es tanto contar todo lo que hacemos, ¿no? Que yo creo que eso no nos daría tiempo, como vamos a ver, sino el por qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y ya pues seguro que durante el debate pues saldrán otra serie de cosas. Y esta es para mí una imagen clave de por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué se crea la Secretaría General? Se crea durante la pandemia como un elemento coordinador y cohesionador del Sistema Nacional de Salud. Tenemos un Sistema Nacional de Salud realmente bastante bueno, como dicen todos los indicadores, un sistema compuesto en el sentido de que están las competencias distribuidas a nivel territorial, lo cual ha permitido acercar esa asistencia sanitaria a nuestros ciudadanos y ha permitido mejorar ostensiblemente esa sanidad en los últimos 40-50 años y lo vemos en perspectiva, creo que eso está claro para todo el mundo. Pero la pandemia nos puso también ante la necesidad de coordinar la actuación de ese sistema, porque al final tenemos unos problemas comunes a los cuales debemos darles soluciones compatibles con esas diferencias territoriales y además porque vivimos un mundo bastante globalizado, como también puso de manifiesto la pandemia, en el sentido de que tenemos múltiples actores que tienen que participar en la resolución de problemas de salud. La salud es transversal a toda nuestra sociedad y que viene desde la OMS o desde la Unión Europea, pasa por distintos organismos, muchos de ellos representados en este encuentro, y tiene que llegar finalmente a los que de verdad operan el sistema sanitario, que son en este caso las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios, ¿no? Yo creo que esta lección es la que impulsa la creación de este elemento como aglutinador de todos los elementos transformadores digitales en el sector sanitario, un sector muy grande, estamos hablando de un 7,3% del PIB, en función del año sube o baja, afortunadamente como el PIB sube, pues a veces baja un poquito, pero en general está ahí. Y esa estrategia de salud digital que nos dotamos en el año 21, en medio de un proceso de vacunación muy importante y ejemplar, todo el Sistema Nacional de Salud, tiene como clave y como elemento motivador el aprovechamiento de los fondos europeos con un porcentaje muy importante digital, en este caso, en torno a un 30%, y también algo que ha salido en la mesa anterior, todo el elemento regulador, bueno, pues con un marcado carácter europeo, como es el tema del espacio, el espacio de datos sanitario europeo, ¿no? Esas tres piezas son las que hacen que esto sea absolutamente imprescindible en este momento y que además sea una gran oportunidad el poderlo haber hecho así, aprovechar esa amarga oportunidad que supuso la pandemia para hacer las cosas de una forma diferente. Y pasando de esa estrategia de las musas al teatro, esa estrategia se sustancia en 6 grandes programas en torno a los 900 millones de euros hasta el momento, destinado a ¿hacer qué? Hacer, por un lado, sostener todas las iniciativas que se venían haciendo anteriormente, de ese plan de servicios digitales del Sistema Nacional de Salud, con esos 170 millones de euros, que es básicamente todo lo que veníamos haciendo, convertirlo de verdad en servicios para el ciudadano. No tanto proyectos, no tanto iniciativa, sino servicios de verdad al ciudadano, que se sustancian sobre un nodo central que permite la integración de toda la información en el Sistema Nacional de Salud y que reside en el Ministerio, pero que está actuado por todas las comunidades autónomas y otros agentes del Sistema Nacional de Salud, como son las mutualidades, etc. Complementario a ese, durante el año 21 se movilizan del Presupuesto General del Estado, de un convenio que hay con Farmaindustria, 220 millones de euros. ¿Para qué? Para hacer la contraparte de esos servicios digitales en las comunidades autónomas
y también para una cosa muy importante, para sacar todos los proyectos que habían quedado retrasados durante la pandemia y dotarles económicamente de la capacidad de ser realizados hasta el año 25, en este caso, porque ha sido prorrogado un año, ¿no? Esto también se hace con el esquema clásico que hay en las distribuciones de fondos a nivel administrativo, que es las comunidades dicen qué proyectos queremos hacer, se evalúan y se les dota económicamente y luego se hace un seguimiento. Y además se comparten todos los resultados porque se crea una comisión de salud digital dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El elemento transformador empieza en el siguiente, que era nuestro objetivo fundamental, que es la transformación de la atención primaria y comunitaria, y se puso ese énfasis porque fue la gran damnificada durante la pandemia, se metió dentro del PERTE de salud digital, de salud de vanguardia, para darle esa visión, la mayor visibilidad posible, y se le dotó de 230 millones de euros. Y más importante aún, se le dotó de una forma distinta de trabajar. Tenemos un problema común, vamos a abordarlo de forma conjunta. Y en esto tenemos la ventaja de nuestro Sistema Nacional de Salud. Tenemos 17 comunidades que son 17 aceleradores. En muchos aspectos se puede ver que pueden tener sus problemas, esa cogobernanza, pero hay un aspecto clarísimo, y es que durante estos 30 o 40 años, durante las comunidades han ido desarrollando, cada una se ha especializado y ha desarrollado elementos que son vanguardistas en unos elementos. Y lo que queremos es que esas comunidades lideren al resto para que las demás alcancen esa excelencia lo antes posible. Y ahí es donde pusimos el dinero y la capacidad de coordinación del Ministerio para poder hacerlo. Pero el protagonismo es de esas comunidades que lideran cada uno de esos ámbitos y que tiran y traccionan del sistema. Ya no es un elemento que tracciona del Sistema Nacional de Salud, sino que todos los elementos traccionan del resto de actores del Sistema Nacional de Salud. Fue tan interesante y tan exitoso ese modelo, y lo veremos simplemente con una pincelada sobre la participación de las comunidades, que en la adenda la comisión se avino a que metiéramos elementos continuadores de esa forma de trabajo, como es la atención digital personalizada, en la cual se busca aportar todos los elementos digitales posibles a cada uno de los procesos asistenciales y buscar definir esos procesos, pero además en esa forma de trabajo que decíamos que es lo más interesante y que es lo más importante en lo que queremos focalizarnos, damos un paso adicional. Y es decir, como tenemos un problema en común, lo que vamos a hacer es que una comunidad autónoma va a desarrollar el elemento básico, el software incluido, para el resto de las comunidades autónomas. Y se va a responsabilizar de hacerlo, que sirva para cada uno y todas y cada una de ellas, por supuesto con la ayuda tanto del Ministerio como de las propias comunidades. Y lo ponemos en un proyecto bandera, que es el proyecto Única sobre enfermedades raras infantiles, donde se va a desarrollar, y se está desarrollando, un nodo para 30 hospitales en toda España que acerque el conocimiento de los centros superespecializados en estas patologías a las familias y a los enfermos, que son aquellos que realmente sufren la mayor carga de la morbilidad, como son, en este caso, unas patologías especialmente complejas, ¿no? Ese cambio se dota en total son 146 millones, hay 70 proyectos alrededor, como digo, esa es una forma nueva de hacerlo, y nos permite también incluir una cosa que va complementaria de este programa, que es la genómica. Evidentemente, todo el diagnóstico en este tipo de patologías es genético, y sin tener esa capacidad de diagnóstico en todo nuestro Sistema Nacional de Salud y de integrar la información de todo ese diagnóstico, seríamos incapaces de poder apoyar realmente a esas familias, tanto en el diagnóstico como posteriormente en el tratamiento. Y finalmente, pero no menos importante, se dedican 100 millones de euros a un elemento prácticamente de futuro, como es el tema de los datos. Y digo de futuro porque todavía la regulación está a expensas de ser publicado este trimestre. Probablemente se publique. Se llegó al acuerdo de posición de consenso de los países bajo presidencia española. Tuvimos una participación muy relevante porque era un tema en el que España tiene una posición de liderazgo, como es la digitalización del sistema sanitario. Y ya, pues muy rápidamente, aunque parece que no voy a tener la suerte de poderlo enseñar, sí, ahora. Simplemente decir, esta es cómo se distribuye en el tiempo el dinero. Y esto es importante, porque el sistema sanitario y todas las organizaciones no son capaces de articular un crecimiento
de una o dos dimensiones de su presupuesto de una forma absolutamente atómica, ¿no? En un año subimos y lo podemos asimilar. Es muy importante acompasar esto a la capacidad, porque las organizaciones, especialmente las públicas, no son precisamente elásticas. Y, de hecho, lo que necesitan son a las empresas para poder desarrollarlo, pero necesitan también tener tiempo para hacer las gestiones administrativas de todo eso. Por eso es tan importante que se hiciera de esa manera, ¿no? Y lo que se ha ido consiguiendo con todo eso pues es estos servicios digitales que ponemos aquí, en todos ellos, tanto la receta electrónica, donde hay 3 millones de personas que lo utilizan todos los años, más de 1 millón de personas en agosto, para que veamos un poco entre comunidades, es decir, recetas que se emiten en una comunidad y se dispensan en otra comunidad. Los servicios de historia clínica, donde ha habido ya en el último año, es decir, de julio a julio, 1.300.000 accesos de ciudadanos únicos a su información clínica, que está disponible tanto para ellos como para los profesionales sanitarios en todas las comunidades autónomas, 700.000 de ellos a través de carpeta ciudadana. Les animo a todos ustedes a que se la bajen en sus móviles y con un certificado digital accedan a su información clínica. Y todo se basa en la tarjeta sanitaria individual, que se actualiza diariamente por todas las comunidades autónomas y agentes en 130.000 registros de personas que van cambiando su situación todos los días y que es la base de todo ello, ¿no? A nivel europeo, España también tiene una posición, como decía, de liderazgo reconocido y que nos ha permitido ser protagonistas y poder poner parte de nuestra experiencia al servicio de los demás en ese desarrollo del Reglamento Europeo de Datos. Y simplemente en cada uno de estos programas, como es el de eficiencia y acceso equitativo, lo que nos permitió saber es qué querían hacer las comunidades en sus proyectos y a partir de ahí desarrollar ese nuevo modelo de trabajo que decíamos. Y esta es la respuesta de las comunidades. Es quién va a liderar cada uno de esos proyectos, desde la ciberseguridad hasta el uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico. Quién va a participar en cada una de esos proyectos, dedicando ese dinero a un trabajo colaborativo. Les pusimos un margen mínimo de un 60% para desarrollar e imputar esos 230 millones, a trabajar de forma conjunta. Las comunidades dijeron, no, nosotros queremos un 77%. Algunas comunidades han dedicado el 100% del dinero que les corresponde a hacer ese tipo de trabajos colaborativos. Más de 400 personas trabajan en estos proyectos, más de 750 reuniones hasta el momento y 170 proyectos dedicados, ¿no? La atención digital personalizada tiene como ejemplo y bandera ese proyecto Únicas, del que hablábamos antes, donde una comunidad, en este caso Cataluña, va a desarrollar el software para el resto de los 30 hospitales por primera vez, que luego hay que personalizar e integrar en cada uno de esos sitios, por supuesto. Hay 150 expertos clínicos trabajando en ese proyecto. Y en la parte de datos, como decíamos, pues ya se ha publicado o se va a publicar en el cuarto trimestre el elemento. Y simplemente la última slide. ¿Qué nos queda ahora? Porque ya esto nos llega del 21 al 26, está todo lanzado, esos 900 millones. Este es el problema o el reto que tenemos en común todos. Tenemos en común el aspecto de regulación de unas tecnologías que ahora mismo son disruptivas, que, como se decía en la mesa anterior, deberían ser para el bien y que tiene un foco en la regulación muy basada en el riesgo, que hay una regulación que está saliendo ahora mismo, desde la IAT hasta la Ley de Datos, Ley de Gobernanza y especialmente en este sector el Reglamento del Espacio de Datos Sanitario, como decía, y que por otro lado este sector es muy regulado y todo el elemento, todo el software, todos los dispositivos médicos deben pasar por una certificación previa cuya normativa es muy compleja y que está también en esa parte de la izquierda. Este triángulo genera una necesidad de trabajo común otra vez entre todos y esto es a lo que hemos respondido con un nuevo programa basado en el 24-29, que estamos negociando ahora mismo una partida presupuestaria muy interesante con Red.es y el Ministerio de Transformación Digital y fondos FEDER con las comunidades, pero ya sin esa financiación todas las comunidades han dicho que sí, que queremos trabajar todos juntos en esto, en cómo vamos a aplicar la inteligencia artificial en el SNS, en cómo vamos a hacer los elementos más maduros de aplicación, como es la imagen, en el SNS, y cómo vamos a seguir trabajando y ampliando aquellos proyectos que han sido más exitosos de todo el programa anterior, como es Únicas y la atención digital personalizada. Y sin esto, pues, dejo la palabra a mis compañeros, que seguro que
que van a aportar una reflexión muy interesante para todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Fernando, por esta visión que nos has dado de cómo está la estrategia actual de salud digital por parte del Ministerio, que, como podemos ver, ha avanzado muchísimo en los últimos años gracias a los fondos y a la colaboración y coordinación entre las comunidades autónomas, que realmente es algo, vamos, muy relevante y de agradecer, porque no es fácil de conseguir. Que, como sabéis, somos 17 comunidades y cada uno, bueno, pues tenemos nuestras cosas, ¿no? Entonces, bueno, con la perspectiva que tenemos en este momento que nos ha acotado el secretario general, a mí me gustaría debatir en esta mesa, en el punto en el que estamos, qué retos tenemos actualmente y cuáles vamos a tener a corto o medio plazo y qué soluciones podríamos aportar. Y para esto tenemos a 3 personas muy relevantes que seguro que conocéis, con unas perspectivas muy interesantes desde la empresa. Carlos Royo, bueno, ya avisáis sus currículums. Me han dicho que no me enrolle mucho porque hablamos todos mucho y aquí lo importante es que lo digamos. Pero bueno, así muy resumido, Carlos Royo es el director de Estrategia de Salud de GMV. Carlos de la Horra es el director de Soluciones de Ingeniería Ópticas de Huawei. Y Miguel Ángel Montero es director de Salud y Servicios Sociales de Inetum y además es el presidente de Salud Digital de la Comisión de Salud Digital de Ametic. Con lo cual, bueno, como podéis ver, unas perspectivas diferentes pero muy interesantes que nos pueden aportar sobre qué retos tenemos en este momento, visto lo que nos ha contado el secretario general, y qué podemos aportar cada uno de nuestra perspectiva. Carlos, ¿empiezas tú? Perfecto. Bueno, lo primero que deciros es que es un placer para mí estar nuevamente con vosotros. Tengo aquí en el público muchos amigos y es un gusto reencontrarme con todos vosotros. Lo segundo que quería decir es agradecer a Juan Fernando y su equipo el ímprobo trabajo que están haciendo para llevar a cabo esto, que es una necesidad. Todo lo que está haciendo el Ministerio con los fondos que le han llegado, la forma de trabajar es una necesidad, por lo que ahora os contaré, por los retos que tenemos. Tercero, decir que estoy de acuerdo con el 99,9% de las cosas que se han dicho durante estos 3 días, por lo tanto no voy a incidir mucho en los retos que tiene el uso de la inteligencia artificial, el espacio de datos, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo. Y si me permitís, como siempre sabéis que me gusta ser un poquito disruptivo, quiero dar en pasiva, quiero dar la vuelta a la tortilla al discurso y comentaros en esta primera parte de las intervenciones cuáles son los retos que tenemos en el Sistema Nacional de Salud, cuáles son los retos que tenemos de la propia supervivencia del Sistema Nacional de Salud. Es una pena que los focos me den en los ojos porque no os veo, porque yo quería hacer esto más interactivo. No sé si está Rogelio por ahí. Rogelio, tú que sabes de números, ¿tú te imaginas cuánto es el gasto de la sanidad en España? Muchísimo. Bueno, dime una cifra. No te atreves. Bueno, 140.000 millones de euros al año, de los cuales 100.000 millones son públicos, son números redondos, 40.000 millones privados. ¿Vale? Ese es para que veáis el marco en el que nos estamos moviendo. En una comunidad autónoma, para que os hagáis una idea, eso supone el 40% de su gasto, de cada comunidad autónoma. Eso también es un dato que poca gente sabe. De esos 100.000 millones de euros en la sanidad pública, el 80% se los lleva las enfermedades crónicas. El 80% de esos 100.000 millones de euros. Tenemos un problema añadido, y ayer lo hablábamos en la comida también. Hoy en día, los mayores de 65 somos, porque yo ya soy mayor de 65, cumplo dentro de 3 semanas 67, los mayores de 65 somos el 22% de la población española. Pero es que en el 2030, que es pasado mañana, vamos a ser el 30% de la población española. Por lo tanto, ese dato va a hacer incrementar las enfermedades crónicas. ¿De qué manera? Quedaros con este dato que es muy fácil acordarse de él. El 65% de los mayores de 65 años van a tener una o varias enfermedades crónicas.
Por lo tanto, para el 2030, ese 80% va a subir al 85, al 87, al 90. Por lo tanto, estamos hablando de cifras realmente brutales, que van a hacer que la sostenibilidad del sistema sanitario, si no se hacen cosas muy, muy relevantes, va a ser absolutamente imposible mantenerlo. Por aquí también teníamos, no sé, es una pena digo que no os veo, el médico de atención primaria de Castrurdiales está por aquí. Está por ahí, ¿verdad? Ahí está. Juan Carlos, ¿cuántos pacientes ves al día? Venga, afina más, hombre, afina más. 50 a 60 pacientes. El médico de atención primaria de Castrurdiales ve 50 a 60 pacientes al día. Y de tu tiempo de trabajo, ¿cuánto es labor administrativa? Pura. 30%. El 30% del trabajo de un médico de atención primaria, que ve 60 pacientes al día, el 30% es labor administrativa. Esto lo digo porque hay otro dato también que quiero que os quedéis, que yo llevo ya años diciéndolo. Mi jefe, que está aquí en primera fila, está harto de escuchármelo. Como se confesa antes mi edad, y yo soy médico de profesión, os tengo que decir que hace ya 5 o 10 años yo decía, en los próximos 10 años nos vamos a jubilar un montón de médicos. ¿Sabéis cuántos médicos, Pedro? ¿Sabes cuántos médicos hay en España? Más o menos, no me digas muchos. 20.000, 200.000. 200.000. Pues desde hace 2 años hasta dentro de 3 años nos jubilamos 80.000 médicos de esos 200.000. Y que yo sepa, no hay ninguna medida para reactivar el ingreso en las universidades, el que salgan más médicos, etcétera, etcétera. En la primera mesa del otro día alguien habló de que no hay radiólogos. ¿Os acordáis? Y que decía que el uso de la inteligencia artificial era magnífica en la imagen médica porque no hay radiólogos. No es que no haya radiólogos, es que no va a haber muy poco profesional sanitario. Y eso va a haber que cambiarlo. Por lo tanto, con estos datos que os estoy dando, que es el marco en el que nos estamos moviendo y el que nos vamos a mover, soluciones tecnológicas de las que hemos hablado estos días aquí y que yo no voy a entrar, es obvio que trabajamos en una empresa, yo trabajo en GMV y nos dedicamos a trabajar en soluciones tanto de espacio de datos, de inteligencia artificial, de genómica, etcétera, para mejorar esto, es la situación que tenemos encima de la mesa. Por lo tanto, creo que es muy importante, muy relevante. Todos los que no sois pacientes hoy vais a ser pacientes mañana, todos los que estáis aquí, y esto os debería preocupar y ocupar. Por lo tanto, de entrada, yo lo que quería es enmarcar esta situación para que os hicierais una idea de la entidad del problema que tenemos para la sostenibilidad del sistema de salud, que, como bien decía Juan Fernando, ha sido considerado uno de los mejores sistemas de salud del mundo, pero tenemos grandes riesgos para que esto no siga siendo así. Y desde mi modesto punto de vista, el uso correcto de las tecnologías, de las que hemos estado escuchando aquí estos 3 días, puede paliar en gran parte o solucionar en gran parte esta problemática que os estoy pintando aquí. Luego, en el resto del tiempo, pues hablaremos de financiación, creo, etcétera, etcétera. Gracias, Carlos. Bueno, nos ha puesto un escenario catastrofista, total. Me encantaría tener otra mesa para debatir todo esto, pero es cierto que tenemos un escenario que algo tenemos que hacer y que realmente la innovación y la transformación digital son, yo creo que son de las pocas cosas que realmente son factibles y que tendremos que abordar. Entonces, en ese sentido, Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los retos con este escenario que nos ha pintado Carlos? Bueno, muchas gracias, primero, por la invitación. Me lo pone fácil porque yo continúo. Yo creo, Juan Fernando decía, hemos tenido un antes y un después de la pandemia, pero es verdad que ya veníamos con una serie de retos estructurales y otros retos coyunturales al propio Sistema Nacional de Salud. Yo voy a intentar resumir y voy a añadir alguno a lo que decía Carlos, además de la cronicidad y el déficit de profesionales que se van a producir en los próximos años. Hay otro reto que es cómo dar respuesta a una mayor demanda social de una sanidad de calidad. Hay otro reto
que para mí es importante y lo dejo encima de la mesa, que es el incremento de los costes de atención, fundamentalmente por dos cosas, por el envejecimiento y por la incorporación de tecnología, cada vez más tecnología, y un tercero sería la propia irrupción de la tecnología y lo digital en los sistemas. Por tanto, esto es cómo damos respuesta a esto. Llevábamos un montón de tiempo. Ayer se hablaba de algo parecido, es decir, cambiamos, yo creo, en sanidad estamos cambiando de era o de etapa, y para eso yo creo que lo que hay que pensar son en tres elementos que van juntos. Por un lado, cómo pensamos en una atención proactiva, que tendría dos elementos: cómo coordinamos, que llevamos hablando de esto tiempo, pero ahora es absolutamente necesario, cómo coordinamos la atención, no solo la atención primaria y especializada, sino también la sociosanitaria, cómo lo integramos en el sistema. Carlos hablaba de envejecimiento de la población, hablaba de cronicidad. Ya no vale que el paciente entra y sale del radar, sino que tiene que ser continua la atención. Y cómo es la participación, en este caso, del propio paciente en toda esta asistencia. El segundo elemento es que la Digital Health, la salud digital, forma parte del propio proceso de atención. No es una herramienta que esté en la periferia, sino que forma parte del tema de atención. Entre otras cosas, porque si no lo incorporamos, como consecuencia de estos retos que yo planteaba, no vamos a poder prestar la asistencia ni siquiera como hoy la tenemos. No que no la mejoremos, sino que no la podemos mantener. Y estoy pensando, cuando hablo de Digital Health, y ya apuntaba Juan Fernando cosas, y también Carlos, cómo incorporamos la inteligencia artificial para la mejora del diagnóstico, cómo incorporamos la inteligencia artificial para la propia asistencia, cómo reducimos las tareas administrativas que tiene el profesional para dedicarse a temas de valor. Y, por último, en la parte de Digital Health, cómo todos esos dispositivos médicos nos dan información y la incorporamos en conocimiento para la atención. Y un elemento del que se habla poco, creo yo, es que en este momento deberíamos tener nuevas alianzas estratégicas con nuevos players en el mercado. Empiezan a aparecer no solo empresas que digitalizan, no solo empresas de inteligencia artificial, no solo empresas de tecnología sanitaria, sino empresas que deberían estar inmersas en la propia asistencia sanitaria. Es decir, a día de hoy cada vez es más habitual, el caso que comentaba Juan Fernando, cada vez es más habitual que lo digital, que los profesionales que los estén inmersos en el propio modelo de asistencia. Y, por tanto, estas tres cosas forman parte del modo en el que lo incorporamos para, antes se hablaba de tecnología para el bien, para mejorar esta asistencia. Solo de esta manera podremos hacer una cosa que me gusta decir. No se trata de que digitalicemos la sanidad, esto ya lo estábamos haciendo, sino cómo con la digitalización transformamos la salud. Transformamos. Entonces, yo creo que estos son los retos. Básicamente, tener una sanidad coordinada y proactiva, incorporar la salud digital en el modelo asistencial e incorporar alianzas estratégicas con otros actores que nos permitan avanzar en todo esto. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Bueno, hablabas tú de lo importante de la colaboración y de cómo deberíamos de enfocar la atención ya no solamente desde el sistema sanitario, sino dentro del sistema sanitario, en la atención primaria, la atención hospitalaria, pero además la importancia de los servicios sociales, ¿no? Dentro de todo esto, claro, toda la tecnología que utilizamos debería de ser interoperable, conectar unos sistemas u otros. Entonces, bueno, aprovecho que tenemos aquí a Carlos de la Horra, al otro Carlos, que es un experto en conectividad, y quería preguntarle dos cosas. Una, ¿cómo ves tú? O sea, ¿ves factible esto que estamos hablando de conectar todo esto? Y por otro lado, ¿cómo ves tú las infraestructuras que tenemos en las organizaciones sanitarias en este momento, ¿no? Porque hablamos muchas veces, los que nos gusta la salud digital, de todo lo que podríamos hacer o seríamos capaces de hacer, pero luego en la práctica, en los sistemas sanitarios, sobre todo en los públicos, bueno, y en los privados también, ¿cómo tenemos las infraestructuras? ¿Esto es posible? ¿Es posible ahora? ¿Es posible en un plazo determinado? ¿Cómo lo ves? Genial. Bueno, nada, antes de nada, gracias. Yo me estreno, así que soy novato. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Yo tengo una gran preocupación en esa parte, y es que la parte de infraestructura de red, la forma en que hacemos las redes locales, creo que no escala, que no es eficiente. Llevamos durante mucho tiempo desplegando redes, las redes locales, las redes de los hospitales, de los centros, de las clínicas,
pero en total, en toda la industria, estamos desplegando las redes locales basadas en cableado estructurado, en un servicio, un cable. Y eso no escala, no es eficiente. Estamos hablando de unos sistemas y de una integración de unos servicios cada vez mayores. Estamos hablando que, por ejemplo, el entorno de salud está demandando servicios en tiempo real, con muy baja latencia, servicios para telemedicina, servicios con muy alto ancho de banda, diagnóstico por imagen, servicios como la genómica. El ancho de banda cada vez va creciendo la demanda dentro de los hospitales, ya solo la conectividad propia del personal clínico, pero también no nos olvidemos de los pacientes y de los familiares. Es decir, toda esa conectividad y todo ese volumen de datos incrementa las necesidades de la red. La red actual basada en un cableado estructurado no es capaz ni de escalar, ni de ser flexible para dar todo este tipo de servicios. Las redes necesitan ser, sobre todo a través y a partir de la cloudificación y la digitalización, y sobre todo con la entrada de la inteligencia artificial, como estamos comentando, necesitan ser primero eficientes. Tienen que ser eficientes en consumo, eficientes en espacio, eficientes en coste de operación y en coste de inversión. Tienen que ser redes escalables, muy escalables, tanto en capacidad y muy flexibles a la hora de dar mucha capacidad y muchos servicios distintos, ser muy adaptables. Tienen que ser redes seguras y muy fiables. Estamos empezando a meter mucho tipo de servicio por la red, que es extremadamente crítico. Tienen que ser redes de muy alta disponibilidad y, por supuesto, tienen que ser redes fáciles de operar y mantener. El foco de un hospital no son las telecomunicaciones, no va a destinar su presupuesto a tener un equipo de ingenieros para operar y mantener la red. Por lo tanto, tienen que ser redes muy fáciles de operar y mantener. Y el modo en el que se hace la estructura o la infraestructura propia de un hospital, pues en principio me preocupa, porque yo sigo viendo en proyectos de construcción, sigo viendo cientos de metros de cable UTP, cientos de metros de Regiban, salas IT específicas dedicadas para comunicaciones. Tenemos una tecnología, y a lo mejor es un error dentro de los fabricantes en no haber hablado de este tipo de tecnología, y es sobre todo el modo de cambiar, el modo de pensar el campus, la red local. Y es cambiar ese concepto de espacio, servicio y un cable a cada punto de red a tengo un espacio, pero dentro de ese espacio tengo subespacios con necesidades muy concretas. Un quirófano no tiene las mismas necesidades que una sala de pacientes, no tiene las mismas necesidades que un almacén, no tiene las mismas necesidades que una sala de información. Por lo tanto, llevo fibra hasta el extremo y con una tecnología que es la tecnología GPON, que la tecnología GPON es la base del FTTH, es decir, no es ninguna tecnología nueva ni novedosa, es una tecnología que llevamos utilizando los últimos 15 años. Podemos dar todo tipo de servicios de una manera súper flexible, utilizando un medio físico como la fibra óptica, que tiene un alcance de más de 20-30 kilómetros sin ningún problema. Tenemos una conectividad a un campus totalmente extendido, con anchos de banda que vamos a poder facilitar un 10 gigas hasta el extremo sin ningún problema. Redes fácilmente operables y mantenibles, con una resolución de incidencias en minutos y con capacidad de crecer y escalar a cualquier tipo de necesidad. Por lo tanto, todos los servicios que vengan a futuro van a poder ser absorbibles dentro de esa infraestructura de red. Por lo tanto, el principal problema que yo veo es adecuar esa infraestructura a una tecnología, a una infraestructura que pueda escalar a futuro y a largo plazo. Gracias. Bueno, aprovecho para... hay una pregunta del público, que un poco relacionada con esa que estaba pensando, que es ¿qué modelos facilitan la colaboración público-privada? ¿No? Porque todas las cosas que estábamos hablando, solos no podemos. Todo esto que estás comentando, si vas a mi organización, por ejemplo, que es un sistema público, pues igual, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, de lo que conozcáis, o ¿cómo pensáis vosotros que podemos hacer la colaboración entre el sistema sanitario, las empresas? ¿Cómo lo veis? ¿Conocéis algún modelo que sea interesante para comentar? Aquí yo creo que hay una doble colaboración público-privada. Se puede entender de dos formas. La primera sería la colaboración entre sanidad pública y sanidad privada. Sí. Eso, no, aquí estamos hablando con las herramientas tecnológicas, con empresas de desde luego, yo creo que lo ha apuntado Juan Fernando en su intervención. O sea, yo creo que tenemos un rol muy importante en las empresas ahora mismo para ayudar a llevar todo esto a cabo. El trabajo que ha hecho el equipo de Juan Fernando ha sido magnífico en el sentido de que han conseguido gestionar esos fondos
y llevarlos a las comunidades autónomas, pero ahí nos encontramos, y corrígeme si no, Juan Fernando, un cuello de botella porque las comunidades autónomas no tienen los suficientes recursos como para sacar los pliegos de todos los proyectos que se les han venido encima con los dineros que el Ministerio les ha pasado a través de los fondos europeos. Y ahí yo creo que podemos ayudar. Yo creo que ahí tenemos un papel importante desde montar oficinas técnicas, desde ayudar a las comunidades autónomas a cómo poder sacar esos pliegos, esas licitaciones, porque, entre otras cosas, el tiempo se acaba. Sí, también hablaba Juan Fernando que en el 26 se acaba esto y entonces yo, desde luego, desde mi empresa, desde AMETIC, desde la Comisión de Salud Digital, lo que proponemos es ayudar. Lo sabe Juan Fernando, nos hemos reunido con él varias veces, en el que hemos dicho que cuente con nosotros para lo que quiera, necesite, y en las comunidades autónomas exactamente lo mismo. Tú, que trabajas en una comunidad autónoma, sabes que sacar un pliego son como poco, 7, 8 meses, 9 meses, y todo lo que no ha salido hoy, pues si hay que terminar de ejecutarlo en el 26, ya vamos muy mal de tiempo. Entonces yo creo que si no hay colaboración entre empresa y instituciones sanitarias, habrá que inventarlas, habrá que ver cómo, habrá cómo hacerlo, pero de entrada nosotros, y creo que es el espíritu común de todos nosotros, es colaborar. Porque, como os decía antes, yo al menos entiendo que esto es una necesidad de país, lo que tenemos, es una necesidad de generación de país, y ponemos todo nuestro apoyo para sacar esto adelante. Muy bien, gracias. Sí, porque bueno, hay otra pregunta, pero ya no nos da tiempo, que sería otro debate más, que es cómo financiamos todo esto. Juan Fernando, cuando esto se nos acabe, a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, yo me quedo, Miguel Ángel, con tu ofrecimiento a las comunidades, Carlos, con tu ofrecimiento a las comunidades, y porque realmente nos hace falta. Y me gustaría que termináramos, porque ya se nos acaba el tiempo, veo ahí el cronómetro, que nos dijerais cada uno de vosotros un poco como mini resumen de las conclusiones sobre los retos que tenemos en esta mesa y qué soluciones podríamos tener. Una pincelada así resumida de cómo lo veis, qué podemos aportar. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que lo que podemos aportar, primero, que va enlazado con lo anterior, la colaboración, no solo la colaboración público-privada, como se plantea desde el punto de vista contractual, sino que en el propio proceso que comentaba Juan Fernando se han producido consultas al mercado, hemos trabajado en intentar construir soluciones juntos. Yo, como resumen, diría, es un momento que la transformación digital nos va a permitir, o debería permitirnos, o deberíamos trabajar en 3 ámbitos. Por un lado, los servicios orientados a lo digital en tres prismas distintos, que es en el apoyo y la atención a las personas, cómo nos van a ayudar. Segundo, a las organizaciones para reorganizarse y estructurarse. Y tercero, a los propios procesos, cómo lo digital nos va a dar cobertura en esto. Un elemento fundamental es, seguimos avanzando y tenemos que seguir avanzando en la interoperabilidad, es fundamental avanzar en esto. Y, por otro lado, en un mercado como el nuestro, en la salud, todos los temas relacionados con el dato van a ser fundamentales para cambiar el modelo asistencial. Por tanto, en esto tenemos que trabajar e insistir en la idea que lo digital nos tiene que servir para transformar, no digitalizar por digitalizar, sino para transformar el modelo sanitario y el modelo en el que prestamos la asistencia. Gracias. Carlos. Genial. Bueno, yo quiero puntualizar y dar un dato a colación de un comentario que ha hecho Jesús en la mesa anterior, para que nos hagamos una idea sobre todo de la necesidad de implantar redes eficientes, escalables y de larga duración. Jesús ha comentado anteriormente de la implantación de las gafas de realidad aumentada. Las gafas de realidad aumentada necesitan unas comunicaciones de muy baja latencia y para funcionar a mayor ancho de banda necesitan aproximadamente entre 400 y 700 megas de capacidad. Es decir, si ese tipo de dispositivo se democratiza, imaginaros el caudal de datos que vamos a necesitar implantar en nuestras redes locales, en nuestros campus. Por lo tanto, hay una gran necesidad en desplegar una infraestructura real y eficiente para poder implementar y realizar todo este tipo de servicios que estamos comentando estos días. Yo, desde mi punto de vista, os diré, el paciente lo que quiere es que le atiendan su proceso lo mejor posible y lo antes posible. Y con el escenario que he pintado, las tecnologías es la única posibilidad o la principal posibilidad de poder llevarlo a cabo.
que te puedan atender bien y pronto. Y eso es lo que quiere el paciente. Además, la medicina va encaminada, y va ligado a lo que decía Miguel Ángel, hacia la medicina personalizada. Eso complica un poquito más todo, porque vamos a tener que contar con temas como el exposoma, con temas que datos, cantidad ingente de datos para poder procesar, para poder atender a esos pacientes de forma personalizada, pronto, a tiempo y lo más rápido posible. Y entonces yo lo que planteo es que hay que quitarse el miedo a innovar. La brecha digital del paciente ya no existe. Los pacientes de Juan Carlos, el médico de Castrurdiales, le da igual si lo hacen con inteligencia artificial o cómo lo haga, pero si a él le reducimos ese 30% de labor administrativa que tiene, sus pacientes van a estar encantados porque él va a tener más tiempo para atender, curar a sus pacientes, que es en el fondo lo que quieren, y por lo tanto quitémonos el miedo de brechas digitales, etc. Yo tengo 67 años y me considero nativo digital. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Bueno, yo resumiría diciendo que efectivamente tenemos un escenario en salud muy complicado que nos afecta a todos, porque todos somos personas y la salud es lo más importante que tenemos, que tenemos muchos retos complicados de afrontar, pero que es verdad que la transformación digital, que ayuda a todos los procesos, es algo transversal que nos puede mejorar cualquiera de los procesos que hacemos en los sistemas sanitarios, es algo que realmente podemos avanzar en ello y solamente lo vamos a conseguir si trabajamos entre todos colaborando. Con lo cual, bueno, empresas, sistema sanitario y, por supuesto, el Ministerio. Con lo cual, bueno, pues os animo a todos a seguir en eso y muchísimas gracias por escucharnos.